Hola queridos hermanos, una vez más estamos compartiendo con ustedes en estas reflexiones sobre el Espíritu Santo en nuestro itinerario hacia la fiesta de Pentecostés. Hoy a mí me toca meditar junto con ustedes la frase así mismo al Hijo conozcamos. En esta reflexión el Padre Reinero Cantalamessa nos llevará a 4 puntitos. El primero de ellos, Él dará testimonio de mí. Aquí nosotros podemos ver cómo Jesús ha dicho que el Espíritu dará testimonio de Él, es decir, es el Espíritu el que nos lleva a conocer a Jesús. Ya desde la Sagrada Escritura nosotros podemos ver en los Evangelios cómo Jesús nos ha dicho que es el Espíritu el que nos revelará todo aquello que Él nos ha enseñado, nos lo va a recordar y nos va a revelar todo lo que es el designio de Dios. Es el Espíritu el que nos muestra quién es Jesús, el que nos enseña quién es Jesús. Por eso nosotros miramos en la Sagrada Escritura, el apóstol San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, la manifestación de este Jesús que ha muerto y ha resucitado y que el Padre lo ha constituido Señor. Este conocimiento es el conocimiento que el Espíritu ha suscitado en los apóstoles a través de la experiencia de Pentecostés. Ha sido Pentecostés lo que va a revelar el designio de Dios y lo que va a revelar lo que es la acción de Jesús en medio de nosotros. Por eso miramos cómo la iglesia que ha nacido de Pentecostés experimenta fuertemente ese conocimiento de Jesús. Va y testifica de Jesús y proclama a Jesús con valentía. Por eso miramos en los primeros escritos de la iglesia primitiva realmente el testimonio de la patrística de los padres de la iglesia es el conocer a Jesús, este conocimiento que es un conocimiento querigmático, es decir, una forma viva. Se ha conocido a Jesús, se ha experimentado a Jesús y es lo que transmiten fuertemente, con valentía, con poder, que testifican de una u otra manera. Así lo hemos estado escuchando en estos domingos a través de los Hechos de los Apóstoles, esa proclamación que testifica que Jesús ha resucitado, pero también que va a testificar el conocimiento que hay en el corazón de cada uno de los apóstoles y de los creyentes. Es el Espíritu quien revela, es el Espíritu el que da a conocer y el que ha hecho realmente un cambio en los apóstoles. El Cristo al cual los apóstoles conocieron antes de Pentecostés, ahora ha sido iluminado en su conocimiento, o los apóstoles han sido iluminados en su conocimiento y conocen de una manera más fuerte, de una manera íntima a Jesucristo. Por eso lo que nosotros escuchamos en los Hechos de los Apóstoles es el testimonio vivo de que los apóstoles han conocido que Jesucristo, el cual los judíos le han dado muerte y el Padre lo ha resucitado entre los muertos, lo ha constituido Señor. El Reinero Cantalamessa también nos dice en un segundo punto que el sublime conocimiento de Cristo, dice que la iglesia en los primeros siglos tuvo un conocimiento profundo de Cristo, de Jesús, a tal grado que el Espíritu revelaba, y en medio de las diferentes herejías que surgieron en los primeros siglos, ha sido el Espíritu el que ha revelado con veracidad quién es Jesús. Ha sido el Espíritu quien ha forjado una cristología realmente en los primeros siglos de la iglesia. Por eso, si nosotros miramos los concilios, la iglesia va a declarar el Espíritu Santo y nosotros, o la iglesia declara junto al Espíritu Santo esta verdad. Es el Espíritu el que nos llevaba, decía Tertuliano, o lleva a la iglesia a no caer en el error. Por eso ese conocimiento de Jesús, el Espíritu sublimemente lo ha puesto en el corazón de la iglesia. Pero también nos muestra Reinero Cantalamessa cómo en el paso del tiempo, después de una formación dogmática o teológica, realmente se ha ido perdiendo esta frescura del conocimiento, no solamente del Espíritu, sino del conocimiento de Jesús, porque nos hemos quedado con un Cristo dogmático. Es decir, hemos tratado de responder las diferentes realidades de Jesús
cuántas personas hay en Jesús, cuántas naturalezas, cuántas voluntades, cosa que la teología ha buscado responder, pero en este sentido la iglesia ha caído en una parte dogmática y ha perdido la sutileza o la frescura del Espíritu. Por eso es que Rainero Cantalamessa nos recuerda cómo el Espíritu Santo nos revela sublimemente el conocimiento de Cristo, que es cierto que es necesario conocerlo a Cristo de una manera teológica y dogmática, pero no podemos quedarnos solamente en un conocimiento teórico o racional de Jesús, porque este conocimiento no nos llevará a una íntima comunión con Jesús. Por eso, a lo largo de la historia, a través de las diferentes expresiones o a través de los diferentes momentos del razonamiento, de la ilustración, donde se busca al Cristo histórico y no al Cristo de la fe, el Espíritu nos llevará otra vez de una manera sublime a la experiencia de este Jesús. Podríamos decir, Rainero Cantalamessa marca por una parte el conocimiento objetivo de Jesús o el conocimiento subjetivo, o podríamos hablar del Jesús histórico y el Cristo o el Jesús de la fe. Cuando hablamos de un conocimiento objetivo de Jesús, es el conocimiento que tú y yo hemos tenido a través de la doctrina, de la teología, de la dogmática. Conocemos que Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Conocemos que en Jesús hay una persona, la persona divina. Conocemos que hay dos voluntades, la divina y la humana. Es decir, conocemos dogmáticamente o doctrinalmente la persona de Jesús. Pero este conocimiento nos puede alejar, o más bien a veces nosotros nos hemos sentido alejados del conocimiento subjetivo. El conocimiento subjetivo, Rainero Cantalamessa se refiere a ese conocimiento que surge en la persona, es decir, que surge en ti y en mí. Ese conocimiento que solamente el Espíritu nos lleva a tener esa experiencia de Jesús, porque ha sido el Espíritu quien lo ha revelado. Es decir, el Espíritu lo ha revelado y lo ha revelado como el Señor. Que ha muerto en la cruz y que ha resucitado está vivo y Él es el Señor. Pero no solamente Él es el Señor, en la experiencia subjetiva de cada uno de nosotros o en el conocimiento que el Espíritu da al sujeto, por eso es subjetiva, que te da a ti, me da a mí, es donde podemos experimentar esta vivencia de Jesús como el Señor. Rainero Cantalamessa nos recordará que esto se fue perdiendo a través de la historia, pero que en nuestro tiempo ha sido una vitalidad, y él nos recuerda a Conchita de Armida, una santa mexicana, como Jesús le habla y le dice que enviará un segundo Pentecostés y que llegará a la iglesia al final del tiempo en esta vivencia de un segundo Pentecostés, una efusión del Espíritu donde el corazón del creyente vivirá glorificando al Padre y al Hijo, porque el Espíritu le revelará quién es el Padre y quién es el Hijo. También nos recuerda a Beata Elena Guerra en esa inspiración del Espíritu a dar a conocer al Espíritu, el poder volver al Espíritu. Volvamos al Espíritu para que el Espíritu vuelva a nosotros. Y en este tiempo en que nosotros vivimos, tú y yo, nos ha tocado vivir esa experiencia profunda de un reavivamiento del Espíritu en la iglesia y en el mundo. A esto lo conocemos en el mundo como una corriente pentecostal. Dentro de la iglesia tú y yo lo hemos vivido en lo que es la renovación carismática, un avivamiento profundo del Espíritu que nos da una experiencia profunda de Jesucristo. Quien nos ha revelado a Jesús ha sido el Espíritu. Es cierto que tú y yo hemos ido a la doctrina y hemos tomado clases a veces, yo en el seminario de teología, pero quien ha revelado realmente el Espíritu a Jesús es el Espíritu. El Espíritu es el gran revelador, es por el cual podemos llegar al Hijo que es Jesucristo, que es el Señor. Por eso el Espíritu hace esto, nos revela sublimemente para que nosotros podamos llegar a Él. En el tercer punto nosotros podemos decir que para que yo pueda llegar al Espíritu Santo, para que yo pueda llegar a Jesús,
el Espíritu Santo actúa en mí, actúa en las profundidades de mi corazón, en las profundidades de tu corazón y nos revela, a tal grado que es el Espíritu que nos lleva a vivir de una manera viva esa experiencia querigmática de los Hechos de los Apóstoles, que es el anuncio y la proclamación viva de Cristo resucitado. Tú y yo podemos tener conocimiento del Cristo resucitado y podemos testimoniar en esa experiencia no solo de un Cristo de la historia, sino de un Cristo de la fe. El Cristo de la historia es aquel que narra los evangelios y que podemos nosotros aprender de memoria con un conocimiento de él en la doctrina. Pero el Cristo de la fe es el Cristo que el Espíritu ha revelado en el corazón y en el que tú y yo hemos creído. Ese Cristo que el Espíritu nos ha revelado en nuestro seminario de vida, en cada hora santa, en cada experiencia que hemos tenido dentro de la iglesia, a través de un congreso, a través de la renovación carismática, y que ha testificado a nuestro espíritu, el Espíritu ha testificado a nuestro espíritu que Jesús está vivo. Por eso es la gran alegría de la renovación y la gran acción del Espíritu en nuestra vida. Cristo está vivo, Él es el Señor, y a tal grado que el Espíritu hace que tú y yo proclamemos a Jesús como nuestro Señor. Cristo es mi Señor, yo lo hago mi Señor. Esto es obra del Espíritu que señoría a Jesús en nuestro corazón, que pone en el centro de nuestra vida a Jesucristo y que nos hace no solamente proclamar con nuestros labios que Jesús es el Señor, sino que nos hace experimentar que Cristo es el amo y dueño de todo cuanto yo soy. Él es el que dirige mi vida, mi conducta, mis actos. Él es mi Señor, es decir, toda mi vida está bajo el señorío de Jesús. Esta acción es obra del Espíritu, de este Espíritu que nos santifica, de este Espíritu que nos revela sutilmente y nos lleva a una experiencia amorosa, viva, eficaz y alegre del Cristo resucitado. Por eso, hermanos, yo les invito que en estos días que nos acercamos a la fiesta de Pentecostés, no dejemos de pedirle al Espíritu que nos revele a Jesucristo, que dé testimonio en tu corazón y en el mío sobre Jesucristo, que venga una vez más a señorear a Jesús en tu corazón y en el mío. Como cuarto punto, nos dice Reinero Cantalamessa, ¿dónde podemos nosotros dar a conocer, o cómo podemos conocer, dónde podemos conocer a Jesucristo? Él maneja dos formas muy sencillas. Uno es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios que nos recuerda y que nos narra quién es Jesús. La palabra de Dios en la cual, bajo el ímpetu y bajo la inspiración del Espíritu Santo, tú y yo podemos reconocer a Jesús, porque toda la Escritura habla de Jesús, de nuestro Salvador, de nuestro Señor, que nos amó y se entregó por nosotros, que me amó y se entregó por mí. Por eso es necesario la lectura viva, inspirada por el Espíritu, una lectura bajo el Espíritu, para poder entender y comprender el misterio y para llegar al conocimiento de Jesús. Recordemos que Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, esto es la vida eterna, conocerte a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Pues es el Espíritu que no se da a conocer a sí mismo, sino es el Espíritu que nos revela al Padre, es el Espíritu que nos revela el Hijo. Por Él conozcamos al Hijo, por Él lleguemos al Hijo. Es el Espíritu, hermanos, de Pentecostés, el que nos puede llegar a un conocimiento profundo, íntimo y auténtico de Jesucristo. Pero, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde el Espíritu nos lo revela? En la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Segundo, en la oración. Es el Espíritu el que ora por nosotros, ora en nuestro espíritu y enseña a orar a nuestro espíritu para que nosotros podamos, al igual que Jesús, orar al Padre, pero para que también nosotros podamos, en medio de la oración, tener un conocimiento íntimo, personal con Jesús. Es necesario que nuestra oración no sea superficial, sino que más bien que nuestra oración entre a lo más profundo del Espíritu. Yo les comparto una experiencia a lo largo de mi vida como creyente, como cristiano. Yo entré al seminario a los 18 años. En toda mi experiencia, a veces
la experiencia de oración en la renovación nos lleva a alabar, a bendecir, a glorificar. Pero llegó un momento en que yo me experimenté que mi oración que decía espontánea no era tan espontánea. Aquellas frases que surgían de alabanza, de adoración, de glorificación, eran frases ya aprendidas mentalmente y repetidas mentalmente, hasta que sentí la necesidad que el Espíritu renovara mi oración, me ayudara a orar una vez más de una manera sencilla, de una manera abierta, con un corazón abierto y un corazón dispuesto por Jesucristo. Es ahí donde el Espíritu nos lleva a una oración sencilla, donde ya no buscamos palabras adornadas y no decimos frases rebuscadas. La oración del Espíritu es una oración sencilla, es una oración que brota del corazón, es una oración que brota del amor a Jesús. Y desde este amor a Jesús y desde este conocimiento a Jesús, nuestra oración surge de una manera limpia, pura y santa, para alabar, para bendecir, para glorificar al Señor. Nuestra oración entonces surgen palabras de amor, de belleza, palabras de dulzura hacia Jesús, pero es el Espíritu el que la mueve. Es necesario que dejemos que el Espíritu nos lleve a conocer a Jesús y a glorificar a Jesús y a conocer al Padre y a glorificar al Padre a través de la oración. Pero no olvidemos que la oración más sublime y donde el Espíritu nos revela, se hace presente, es la Eucaristía. En cada celebración de la misa, en cada acción litúrgica de los sacramentos, el Espíritu se hace presente. Cada vez que tú y yo vamos a misa, es el Espíritu el que nos convoca y el que nos reúne en la Sagrada Eucaristía. Es el Espíritu el que nos hace la comunión o el pueblo de santos, un pueblo sacerdotal. Somos la asamblea convocada por el Espíritu a celebrar el sacrificio del Señor, el memorial de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, a celebrar los misterios que nos ha traído vida y nos han dado salvación. Por eso en la Eucaristía hay dos momentos que se llaman epíclesis. Dos momentos en que el Espíritu se derrama y hace una efusión. La consagración, y después de la consagración, en la anáfora nosotros, el sacerdote lee, reza y pide al Espíritu que venga a nosotros para unificarnos en un solo cuerpo como iglesia. Pidámosle pues al Espíritu Santo que venga y nos dé a conocer a Jesús, que nos enseñe a descubrirlo en las profundidades de nuestro corazón, con ese conocimiento que va más allá de los libros o de la dogmática, que es necesaria, porque no podemos nosotros rechazar la doctrina y la dogmática es necesaria, y el Espíritu la ha dado y la ha dado a conocer a la iglesia. Pero no nos podemos quedar con un Cristo de la historia si no hemos conocido al Cristo de la fe. Necesitamos esa experiencia profunda del Espíritu que nos revele y nos dé conocer al Hijo. Espíritu Santo, quiero alabarte en esta tarde y bendecirte porque tú vienes a nuestro corazón y a nuestra mente a revelarnos al Padre y al Hijo. Gracias porque no solamente nos revelas a Jesús, sino que lo vienes a señorear en nuestro corazón y lo pones como el Señor de nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que vengas y me ayudes a conocer día con día más a Jesús, que sienta necesidad de conocerle, de amarle, de servirle día con día. Ven, Espíritu de revelación, y danos a conocer al Hijo del Dios Altísimo. Hermanos, que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.